en Extremadura y Castilla-La Mancha para desarrollar la profesionalización de la dirección de proyectos en este ámbito territorial, ¿no? Nosotros somos una compañía, Canalyticals, que desarrollamos proyectos de Big Data, Advanced Analytics y Machine Learning. El propósito de la charla de hoy es explicar, la vamos a dividir como en 3 partes. La idea es explicar de una manera un poco didáctica qué es el Big Data, qué es Advanced Analytics, qué es Machine Learning, para entenderlo en su conjunto. Ver en un segundo paso de qué manera esto ya está hoy aquí, ya nos está afectando a todos, aunque muchas veces parece que es como algo que tiene que venir o es algo un poco lejano o es algo que todavía parece que no ha llegado, pero ya se está poniendo en práctica de una manera evidente en nuestro día a día. Y finalmente lo que vamos a contar es desde nuestra óptica, desde nuestra experiencia profesional, hemos traído 3 proyectos en los que estamos trabajando de distintos sectores para explicar cómo aplicamos los procesos dentro de las áreas del conocimiento del PMI dentro de estos proyectos y ver cómo, bueno, pues son de algún modo distintos a los que nos podemos encontrar en otros sectores como puede ser el inmobiliario, el de energías o el de IT, ¿vale? Entonces, Canalyticals es una compañía de base tecnológica. Estamos desarrollando proyectos en España y en Latinoamérica. Hemos participado en distintos certámenes y jornadas donde se desarrolla todo el tema de Big Data y está formado por 2 socios, Luis y yo. Otro, Pablo, que es doctor en matemáticas y estadística, tiene experiencia profesional porque estuvo varios años trabajando en McKinsey y es profesor en el Instituto de Empresa, en el IE, dentro del Bootcamp en desarrollos de Machine Learning. Entonces, ¿en qué tipo de proyectos se puede trabajar podemos hablar cuando hablamos de algoritmos predictivos y Big Data? Bueno, pues lo bueno que tiene esta tecnología o las particularidades que tiene es que es absolutamente transversal. Es decir, se utiliza en banca, por ejemplo, para desarrollar a partir de los datos que tienen algoritmos predictivos para saber, por ejemplo, un análisis de riesgos de a quién se le puede dar una hipoteca o a quién no. Es decir, saber quién va a dejar de pagar antes de que lo haga. Se utiliza también en seguros para saber, por ejemplo, las compañías de seguros necesitan en su base de clientes conocer qué clientes van a tener un accidente antes de que lo tengan. Tened en cuenta que, por ejemplo, el seguro del coche es deficitario para las compañías de seguros, porque cada euro que pagáis vosotros a vuestra compañía del seguro, la compañía tiene un ratio combinado negativo, es decir, se gasta 1 euro y 2 o 3 céntimos, pero eso lo compensa en otra cosa, con lo cual les interesa saber qué clientes van a ser deficitarios antes de tenerlos, ¿vale? Porque ese cliente pues, no entra y se va a otra compañía. O, por ejemplo, qué clientes van a cometer fraude antes de que lo cometan, en función de todos los datos y todos los parámetros que tienen. Se utiliza también en energías. Uno de los proyectos que traemos es precisamente de Green Energy, de un parque eólico, para predecir cuándo se van a parar los molinos antes de que se paren. Se utiliza en real estate, en inmobiliario, en movilidad. Se utiliza también en investigación en distintos sectores porque es muy amplio y se utiliza tanto para analizar, en Escocia, por ejemplo, se ha desarrollado un proyecto muy interesante para identificar cuándo la base de pacientes del Servicio Nacional Escocés de Salud iba a necesitar del servicio de urgencias antes de acceder al servicio de urgencias para saber precisamente cómo organizar toda la gerencia de todos los habitantes que tenían. Y se utiliza también, por ejemplo, para el conocimiento del cliente, mejorar la experiencia del cliente, conocer al detalle el cliente para adelantarte y poder ofrecerle lo que necesita antes de que te lo pida. De modo que tú ahí ya te has adelantado y entonces eres el primero y sabes que vas a llegar antes. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Y por qué Big Data ahora? ¿Y por qué ahora todo el mundo habla de Big Data y de algoritmos predictivos y de todo esto? Bueno, pues, a ver, cuando se habla de que estamos en la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, pues traemos esta imagen, que es la revista Time, cuando dice que en el año 2045 se supone que la capacidad de computación de los ordenadores va a ser equivalente a la capacidad de inteligencia de toda la raza humana. Entonces, la cuarta revolución industrial, ¿por qué? Bueno, pues sabéis que la primera fue la de la máquina de vapor, la segunda fue la de la producción en serie, luego viene la aparición de todos los computadores y ahora estaríamos en la cuarta. Si hay una característica que las define todas es que los plazos cada vez se van acortando más. Es decir, de la primera a la segunda hay mucho más tiempo, de la segunda a la tercera a la cuarta y esto va mucho más rápido. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera es que la estadística clásica evoluciona mucho más rápidamente y eso unido a la capacidad de computación que tenemos
ordenadores mucho más potente, la ley de Moore que se sigue cumpliendo, pero de una manera mucho más ágil, mucho más veloz. Con lo cual, realmente los ordenadores ahora son capaces de hacer una serie de cosas que antes no eran capaces. Y la estadística clásica ha dejado lugar a la estadística avanzada. Con lo cual, en la década de los 90, pues empiezan a desarrollar una serie de algoritmos a través del conocimiento, pero se produce un cambio de paradigma que supone que en esos años se empiezan a desarrollar algoritmos predictivos a partir de datos. Y como tenemos ahora tal cantidad de datos, pues por eso ahora podemos hablar y desarrollar esta tecnología. Entonces, antes de nada, para ponernos en situación, hay que diferenciar tres partes. Una cosa es el IoT, el Internet de las Cosas, otra cosa es el Big Data y otra cosa es el Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial. Y estas tres ramas van una detrás de otra. ¿Qué es el IoT, el Internet of Things, el Internet de las Cosas? Pues el Internet de las Cosas es la cacharrería. La cacharrería, todos los dispositivos, los devices, todo lo que hay para obtener información. Y ahí seguro que hay un montón de compañías o alguno de vosotros pertenece a una compañía que hace estas cosas que son súper interesantes, pero al final son todos los dispositivos que sirven para obtener esa información. ¿Qué tipo de dispositivos? Pues desde todos los dispositivos móviles que tenéis vosotros ahora mismo en este momento, hasta los satélites, hasta las antenas de telefonía que van triangulando y que van sabiendo por dónde va todo el mundo, o las redes sociales. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que traemos, el que os decía antes, tratamiento de imágenes satélites para predecir un tema en el sector agro. Pues el IoT sería esos satélites y todo ese procesamiento de imágenes que consiguen de alguna manera obtener una serie de información de ahí. Sin ese volumen de datos no podemos trabajar, no podemos pasar al siguiente paso. Otro proyecto que puede ser de movilidad urbana sostenible. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos la geolocalización, cientos de miles de datos de geolocalización, donde está en cada momento el conjunto de los vehículos, los chatbots, las centralitas para saber quién pide el servicio del vehículo, cuándo lo pide y de qué manera. Y luego, pues todos los sistemas Android para saber si los vehículos están ocupados, están libres. Todo eso supone una recolección de datos enorme, que en este proyecto, por ejemplo, hablamos de más de 2,5 millones de datos en una serie de archivos tal que generan todo ese Internet de las Cosas. O, por ejemplo, otro proyecto, que es el tercero que vamos a ver, que es sobre lo que os decía antes de un parque eólico. Un parque eólico genera datos cada 10 minutos, tiene datos 10 minutales. El sector termosolar, por ejemplo, genera datos cada segundo. Entonces, esos son datos y datos y datos y datos. Entonces, esa manera de recolectar los datos los van pasando, eso es el Internet de las Cosas. Luego los van procesando, luego también los datos de mantenimiento y luego, por ejemplo, también toda la información de meteorología. Todo eso es la manera de recoger datos, ¿vale? Proyectos de redes sociales son más complejos porque también tienen que ir anonimizados y tal, pero estos no llevan ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que cogemos toda esa información de distintos sitios y de distintas procedencias, ya podemos decir que tenemos Big Data. Ya podemos decir que realmente tenemos un proyecto complejo. Cuando el presidente Obama le preguntó a uno de sus asesores en su día, dice, bueno, pero eso del Big Data exactamente, ¿qué es? Le dijeron, bueno, pues mire, señor, el Big Data es cuando tienes tanta información que tu ordenador se cuelga y no hay cabeza humana capaz de gestionarlo todo. Cada uno en su empresa más o menos lo tiene todo controlado, en su sector o en su área, pero cuando tienes tanta que dices tú, esto no hay manera, pues entonces cuando estamos hablando de Big Data de una manera un poco coloquial. Y el Big Data se caracteriza por 4 variables. La primera, el volumen. Hablamos de miles de registros y un montón de información. Hablamos de variedad, como hemos visto antes, cuando tienes transversalidad, es decir, cuando no tienes solo registros de un tipo de lectura, sino cuando tienes un conjunto de información lo suficientemente amplia y transversal como para realmente cruzarla. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando hablamos de esto, realmente, si tienes 1 más 1, no suman 2, suman 4, suman 5, porque obtienes unos resultados que de otra manera y unas conclusiones que de otra manera no serías capaz de conocer. Se caracteriza también por la velocidad. Velocidad por la capacidad que tenemos ahora de poder tratar esos datos y de poder procesarlos todos, cuando antes era imposible. Y se caracteriza también por el valor, porque realmente consigues unos outputs que realmente generan un valor para las empresas que antes y de otra manera no podían conseguir.
Y en la tercera pata, dentro de este avance que estamos diciendo del IoT, el Internet of Things, el Big Data, luego viene el Advanced Analytics, que podríamos decir, y luego el Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial. ¿En qué consiste el Machine Learning o aprendizaje máquina? Son el desarrollo de algoritmos matemáticos, desarrollados por matemáticos y estadísticos, que lo que hacen es que aprenden de ese gran volumen de datos, identifican patrones de comportamiento, que a lo mejor en un primer paso se podría identificar, pero al tener tanta información son capaces de identificar todos los patrones de comportamiento y aprenden. De tal manera que, habiendo aprendido con ese gran volumen de datos, yo mañana le vuelvo a dar más información y el algoritmo me dice si va a pasar una cosa o no. Por ejemplo, cuando se hablaba de... Por ejemplo, cuando se habla, uno de los primeros algoritmos que se hacían, se pone siempre de ejemplo, es el de los gatos que se desarrolló. Un algoritmo al que se le ponían siempre imágenes, imágenes, imágenes de gatos y decía, aquí hay gatos. Imágenes, 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 donde no había gatos. Entonces, el algoritmo aprendía y de una manera más compleja, cuando le ponías más imágenes de animales, pues decías, ¿hay gatos o no hay gatos? Pero el propio modelo aprende. O el propio modelo aprende cuando sabe lo que va a pasar. Por decirlo de alguna manera, imaginaos en el gráfico que tenemos aquí delante que sois una compañía, tenéis una base de clientes y en vuestra base de clientes los azul clarito os pagan siempre, en tiempo y forma, y son el cliente perfecto. Luego tenéis al cliente azul oscuro, que es un cliente que le tenéis que andar llamando, tenéis al de ventas ahí, oye, que se despista, paga, tarde, pero paga, está ahí renqueando. Y luego está el morado, que es ese cliente que es así y que no te paga y que te genera problemas. Entonces, si tú tienes a tu gente en tu empresa y tienes que focalizar en cómo hacerlo, pues te interesa llamar no a todos tus clientes, sino a los que sabes que te van a dar problemas. Actualmente tendríamos la situación del medio, la tradicional, donde diríamos, bueno, pues más o menos con las herramientas con las que disponemos, oye, pues más o menos aquí son casi todos, los tenemos más o menos. Pero realmente a través de un algoritmo matemático, la búsqueda es más como un cirujano. Te los va identificando, los patrones de comportamiento de los que no han ido pagando durante un montón de tiempo en función de una serie de criterios y es capaz de identificártelo. De modo que tu trabajo está mucho más enfocado y sabes quiénes son. Y cuando te llega una nueva base de clientes, tú sabes quiénes te van a dar problemas o quiénes no. Y lo bueno que tiene el modelo y el algoritmo es que va aprendiendo continuamente. Entonces, esto realmente está ya aquí, se produce en el día a día. Hemos traído aquí unos artículos de prensa donde se ve que esto a lo mejor dices, no, pues vamos a predecir, esto está pasando y lo estamos sufriendo o satisfactoriamente todos nosotros, ¿no? Es decir, una noticia del país, un algoritmo te ayuda a comprar el billete más barato. ¿Por qué? Pues porque Google tiene Google Flights, que tiene monitorizados toda la información de la web, cuándo suben los precios, qué precio tienen los vuelos, qué vuelos son, cómo lo hace. Genera un algoritmo, lo desarrolla, va aprendiendo y entonces todos sabéis que cuando compras un billete de avión hay un momento en que ese billete para hacer el mismo trayecto es más barato que si lo compráis en otro momento. Pues eso, si le preguntas al algoritmo de Google Flights, pues te lo dice. Entonces es capaz de identificar y predecir qué va a pasar. Se utiliza mucho en sanidad. Por ejemplo, en estudios clínicos, temas de oncología, donde hay muchísima información que tiene que estar, evidentemente, correctamente anonimizada y tal, pero que en laboratorio se utiliza porque, de alguna manera, eso está disparando lo que es la investigación y los resultados que se obtienen al final. En industria 4.0, en procesos industriales, en procesos fabriles, donde toda la cadena de producción ya está monitorizada. Industrias más desarrolladas donde tienen los hornos con todas las temperaturas, tienen todos los procesos, con mogollón de información, mucha información y a lo mejor, bueno, alguna cosa que se ha hecho ya que es muy interesante, para reducir las fallas y reprocesos que tienes al final, puedes ajustar todos los procesos. Si reduces las fallas y reprocesos que tiene tu cadena de producción y al final tienes unos moldes o algo de lo que estás fabricando que salen mal, si puedes ajustar los modelos, pues reduces las fallas, reduces los reprocesos, reduces los costes y también reduces el consumo energético. Esto, por ejemplo, se utiliza en industrias que tienen un alto coste energético dentro de su proceso de producción.
O lo que decíamos antes de banca. En banca, por ejemplo, se está utilizando mucho a día de hoy. Es un artículo, estos son todos artículos recientes. Un algoritmo decidirá quién puede hipotecarse y quién no. ¿Quién hace el análisis de riesgos en banca? ¿Cómo se hace? ¿Tiene todos los datos? ¿Tiene toda la capacidad para saber qué es lo que puede pasar? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Es decir, ¿cómo lo puedes hacer para realmente saber si el cliente que te viene, que siempre dice, bueno, el director de la oficina más o menos los conoce a todos? Pues realmente hablas luego con cada uno de los sectores y el director de la oficina llega hasta donde llega y conoce de toda su base de clientes, pues a los pocos a los que conoce. Al final no los conoce a todos, ni conoce tampoco todos los parámetros que los afectan a todos. Pero un algoritmo sí, porque no deja de ser más información que tú le das. O en la selección de personal. La selección de personal, las primeras fases ya se está utilizando porque se analizan redes sociales, se utiliza información, se utiliza la formación, todo para ir descartando a una serie de candidatos que a lo mejor no machean o no valen para el puesto que se está buscando. Microsoft, que dedica 50 millones a proyectos de inteligencia artificial contra el cambio climático, o, por ejemplo, uno también que ha salido de un informe que ha salido hace poco de Netflix. Netflix tiene, por ejemplo, una base de 100 millones de suscriptores en todo el mundo. Entonces, no sé de vosotros quién puede tener Netflix, pero seguro que más de uno lo tiene. El tiempo medio que tardáis en ir buscando qué queréis ver en lo que te propone. O sea, a ti te puede gustar, por ejemplo, el suspense. Ya te has visto todas las de Hitchcock que te sabías. Buscas más suspense. El tiempo medio que tardáis en decir, aquí no hay nada que me interese, son 90 segundos. Bueno, pues Netflix ha desarrollado y mejorado su algoritmo porque habían visto que a partir de esos 90 segundos tú te ibas a la televisión normal. Y al final te hartabas y anulabas tu suscripción. Entonces, han hecho el cálculo y en ahorrarse pérdidas por suscripciones se han ahorrado $1 billón al año. Eso en el cómputo que han hecho desde que han instalado los nuevos algoritmos a lo que tenían antes. O sea que realmente, cuando os digo que es el día a día, eso con el tema, por ejemplo, de recomendaciones, sí que es muy habitual. ¿Por qué? Porque a medida que es mayor tu base de clientes, tienes más conocimiento. Sabes lo que le gusta a la gente, es the long tail, la larga cola, es decir, toda esa información que tienes ahí realmente la puedes poner en valor ahora, pero solo ahora. O, por ejemplo, en un supermercado, cuando vosotros vais al supermercado y paséis la tarjeta. Paséis la tarjeta y si el supermercado es hábil y sabe que tú siempre compras una serie de cosas, pues hay venta cruzada, por ejemplo, que a lo mejor sí te pueden vender. Antes, a lo mejor, si os comprabais jamón y pan de molde, era evidente lo que os iban a vender. Pero cuando tenéis ya tanta información y sabéis con qué clientes funciona, ahora sería el momento en que el supermercado es capaz de ofrecerte un producto que tú vas a decir, ah, qué bien me conocen mi supermercado. Y además es lo que yo quería. Entonces no se te olvida nada. Muchas veces que llegas y dices, tenía que haber comprado no sé qué. Pues si el algoritmo funcionara, la cajera te diría, deberías llevarte esto, que era lo que pasaba antes. Cuando no había tanta información, pero se conocía mejor a los clientes. O esta otra noticia, controlar hasta la clorofila del pasto en las ovejas vía satélite. Esta ha sido la noticia más leída del mundo de innovación en los meses de diciembre y de enero. Y estamos muy orgullosos porque es un proyecto nuestro con el que empezamos a explicaros cómo aplicamos los procesos dentro de este tipo de proyectos. Tenemos 3, este es el primero. Se trata de un proyecto en el que, utilizando imágenes satélite, está dentro del sector agro, que dirías tú, bueno, el sector agro no es precisamente muy digital y muy tecnológico. Pues hasta ahí también ha llegado. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en coger un montón de imágenes satélite, cientos de imágenes satélite, tratarlas, obtener toda la información que tiene la imagen satélite y luego hacer un extraordinario trabajo de campo con un equipo fantástico que ha ido midiendo y calibrando la cantidad y la calidad de materia y de pasto que hay. ¿Por qué? Pues porque el proyecto de I+D+I en el que están trabajando se trata de mejorar la alimentación del ganado, reduciendo la alimentación industrial, reduciendo, por tanto, los costes fijos, puesto que ese es el punto que más afecta al margen bruto de los ganaderos, y, evidentemente, finalmente, mejorando el producto final. Es decir, si la carne del ganado tiene una alimentación natural mayor, vosotros compraréis una carne, un género más sostenible y más ecológico, con lo cual todo el mundo gana, únicamente utilizando la información que hay, sabiendo dónde tiene que ir el ganado para que cumpla con sus necesidades. Traemos aquí la tabla que todos conocemos y que todos nos hemos aprendido estupendamente. Y entonces hay algunos procesos nuevos que estoy seguro que luego
Claudia os explicará esas modificaciones que traigo. Este es el último de todos. Y cuáles son los procesos que más nos están afectando, por ejemplo, en este proyecto y que vienen detallados más adelante. Por ejemplo, planificar los interesados. ¿Por qué? Porque realmente hay en este tipo de proyectos, al ser tan transversales y exigir tanta información, cuanta más información tengas, mejor va a ser tu algoritmo, mejor va a ser tu modelo. Todo lo que le puedas añadir, todo lo que pondera en que algo pase, suma. Y si suma, la predicción será un poco mejor. Y si es un poco mejor, todo el mundo gana. Es más dinero, es todo mejor. Entonces, se trata de realmente identificar todos esos interesados que pueden estar aquí dentro. Es decir, cooperativas, equipos, en este caso, de veterinarios, de gente que está de estadísticos, de gente que está tratando las imágenes satélite, etcétera. Estas son unas imágenes que hay del proyecto. O, por ejemplo, gestionar las comunicaciones. Precisamente por eso. Porque en algunos casos se puede llegar a perder información utilísima para el desarrollo del proyecto. Es decir, cuando se han procesado, cuando no se han procesado, cuando se han validado, cuando no se han validado y cuando se han identificado esas variables que realmente tienen más peso en que pase lo que tiene que pasar. Otro proceso que es importante en este tipo de proyectos, controlar el cronograma. El cronograma para nosotros ha sido fundamental, entre otras cosas, porque, y creo que viene después, otro es un tema de riesgos. Aquí el cronograma, que como a todo el mundo el cronograma es fundamental, pero ha sido importante precisamente porque se han ido produciendo una serie de cambios, se han ido produciendo una serie de cambios como, por ejemplo, en el uso del satélite. Por eso hablaba del tema de los interesados. Nosotros utilizamos, hay dos satélites, los que sepan de satélites seguro que saben de lo que hablo. Uno es el Sentinel y otro es el Landsat. Entonces, el problema que teníamos en este proyecto era que uno de los satélites hace una lectura quincenal. Cuando está nublado, pues las lecturas fallan de algún modo y no se obtiene toda la información suficiente y necesaria para que el modelo, para poder avanzar y cumplir ese cronograma. Y entonces ahora, por ejemplo, estamos cambiando a otro satélite que tiene lecturas diarias, de modo que cuando está nublado no pasa nada porque tienes la lectura al día siguiente, las lecturas en campo se siguen haciendo, pero de alguna manera eso dispara lo que es la obtención de resultados. Entonces, bueno, realmente nos ha ayudado, realmente los objetivos los cumples, los esperamos, hemos cambiado todos los cronogramas porque creemos que vamos a obtener los resultados antes. Pero sí que es cierto que en una primera fase nos retrasó mucho porque había que adecuar toda la información que se desgranaba de la imagen satélite y validarla con los parámetros que teníamos de los primeros satélites. Y ahí ha sido donde nos hemos podido encontrar mayores problemas. Monitoreo y control, que es realmente precisamente por esto, es decir, ir monitorizando y controlando que efectivamente el equipo que estaba validando y calibrando ese cambio de lenguaje entre un satélite y otro era el válido, porque entonces nosotros lo que hacemos no podíamos darle dos bases de datos del mismo concepto al algoritmo, porque si no el algoritmo o aprende de uno o aprende de otro, no aprende de la totalidad. Y realmente tener uno, dos, varios años para que el propio modelo pueda aprender, evidentemente te va a dar unos resultados mejores que si lo haces con una menor cantidad de tiempo. Y finalmente el control integrado de cambios. Aquí, por ejemplo, lo que traemos es en las ordenadas, son las horizontales, creo, ordenadas y las abscisas. Bueno, pues en las horizontales, al revés, ¿verdad? Gracias. En las abscisas, que son las horizontales, tenemos la predicción. Y en las verticales tenemos la realidad. Entonces, esto es uno de los primeros pasos en los que estábamos trabajando. Los colores no afectan a este gráfico, pero evidentemente cuanto más cerca están los puntos de la línea negra, más acierta el modelo algorítmico, más acierta el algoritmo. Entonces, bueno, al final se trata de que la R2, es decir, la variable objetivo que a nosotros nos interesa, que es la que le interesa al cliente, que es la que interesa al final para todo el proceso de I+D+I, esté todo más cercano ahí. ¿Y eso a qué afecta? Pues todo el tema de cambios. Porque todo el tema de cambios nos cambia estas gráficas y entonces son muy visuales, muy didácticas, porque de alguna manera te ayuda a saber dónde estás, qué te queda y hasta dónde puedes llegar. Eso también es importante, hasta dónde puedes llegar. Otro ejemplo, por ejemplo, es predicción en equipos. ¿Cuándo va a fallar un equipo? Antes de que falle, por ejemplo.
¿Qué pasa con los molinos eólicos cuando se paran? Pues cuando un molino eólico se para en Latinoamérica, normalmente, llaman a la central, que está en un lugar de España, y un señor de un lugar de España va hasta Madrid, de Madrid coge un avión a Latinoamérica, de Latinoamérica va hasta donde está el parque, sube al parque, que está en el Quinto Pino, mira lo que hay y dice, pues no era esto, tengo que volver. ¿Qué pasa más de una vez? Vuelve al aeropuerto, vuelve a Madrid, vuelve a la central, lo preparan todo, vuelve y vuelve. Y en todo ese plazo, muchas veces, pues los costes fijos son muy altos, pero sobre todo el molino sigue parado y no genera, no produce, sea lo que sea. Porque, bueno, cada empresa funciona como funciona y estas funcionan así. Entonces, ¿qué les interesa? Pues les interesa predecir cuándo se va a parar un molino del parque antes de que se pare y por qué. ¿Cuáles son los procesos que más nos afectan? Pues aquí, sobre todo, temas de planificación. Y sobre todo, planificar la gestión del alcance. Porque muchas veces en estos proyectos la gente tiene mucha información y te dice, ¿qué quieres? Dice, yo quiero vender más. Dice, bueno, yo también. ¿Pero cómo? O sea, el planificar el alcance y saber cuál es la variable objetivo que con toda la información y con todos los datos se puede conseguir, muchas veces en estos proyectos es lo más complicado. Incluso muchas veces hemos ido trabajando y el alcance, curiosamente, se va definiendo al final. Yo muchas veces lo pongo en comparación con un proyecto inmobiliario donde el alcance está definido desde el primer momento, el presupuesto es tan importante y tiene una serie de variables. Aquí funciona de otra manera. Porque muchas veces, a medida que vas trabajando, dices, oye, a lo mejor podemos enfocarnos más en esta variable final que en esta otra, e identificar y predecir esto en lugar de esto otro. Entonces, bueno, son cosas que van pasando. La recopilación de requisitos. ¿Qué afecta para que un molino se pare? Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer siempre en equipo con la gente de I+D+I, de operaciones, con el cliente con quien estás trabajando. Porque, ¿qué afecta a que se pare un molino? Pues, evidentemente, todos los inputs de carácter meteorológico. Todo, cuando llueve, la dirección del viento, las precipitaciones, la temperatura, que eso todos los parques eólicos lo tienen. Los inputs del aerogenerador. ¿Cuándo se instaló? ¿Cuándo se fabricó? Todo. Y además muchas veces te dicen, bueno, esto no vale, ¿no? Dices, sí vale, pero bueno, ya te lo daremos. Al final te dicen, toma, porque esto también es importante. Funcionamiento. Todos los inputs de todos los devices que tienen los aerogeneradores. Y de mantenimiento, que puede parecer que no, pero es fundamental y luego os explico por qué. Y luego, pues, otros de carácter financiero que nosotros pedimos. Pero al final todo pondera. Si llueve, si no llueve, si hace más aire, si hace menos aire, si los han atendido de una manera o de otra, todo eso afecta. Y eso afecta también para preparar la EDT. Por ejemplo, en este proyecto sí que fue complicado crear toda la estructura de desglose del trabajo porque había mucha gente involucrada y de alguna manera dabas un paso para adelante y dos para atrás, uno para adelante y dos para atrás, hasta que empiezas a dar dos para adelante y uno para atrás y, bueno, aquello fue un poco una tortura. Pero al final, bueno, van saliendo las cosas. Pero al final, por toda la gente al final que esté implicada. O la planificación y gestión de riesgos. Esto, por ejemplo, es, dentro de uno de los molinos en particular, los minutos medios de avería al mes. Entonces, cuando llega toda esta información, dices tú, oh, tenemos tanta información, os lo hemos dado todo, y de ahí, ¿qué sale? Bueno, quiero saber cuántos minutos se para un molino en particular, porque yo tengo medias, la media del pollo, al final siempre es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este, gestión de riesgos, nos salía que en octubre, curiosamente, el conjunto de todos los molinos se estropeaban. Era curiosísimo, estaban todos parados. Se miraron las incidencias de mantenimiento, no había ninguna incidencia de mantenimiento, nadie había ido a tal, era curiosísimo. Al final es lo que pasa en todas las empresas, muchas veces por áreas o por gerencias, unos hablan con otros no hablan con unos, nosotros tenemos que hablar con todos y lo tienes que organizar todo y al final lo que pasa en Latinoamérica es que hay terremotos. Entonces, cuando hay un terremoto, pues se para todo, pase lo que pase. ¿Vale? Pero eso, por ejemplo, no afecta a una serie de resultados y no tiene que ponderar tanto. O, por ejemplo, el mantenimiento. El mantenimiento en los equipos, que muchas veces no se le da la importancia y para nosotros sí que ha sido un factor de riesgo muy importante. En estos casos, por ejemplo, el modelo, analizando el modelo en profundidad y desarrollando una tabla máster donde se pueden ir metiendo una serie de variables para obtener unos outputs que son realmente los que nos interesan, identificamos que una serie de molinos se estropeaban antes que otros. No era por geolocalización, no era por mantenimiento, no era por cuándo se habían construido, era una cosa muy rara. Entonces, el modelo nos indicaba que era por cuándo se habían reparado. Entonces dijimos, bueno, hablamos con el cliente, con la compañía, y decía, no, si nosotros eso lo tenemos
subcontratado. Nosotros el mantenimiento del parque lo lleva una empresa y yo eso no puedo afectar. O sea, eso está mal. Decimos, no, el modelo no se equivoca. Seguro que es otra cosa, pero el modelo no se equivoca. Entonces, rascando un poquito y mirando y viendo, vimos que se estropeaban más los molinos que se arreglaban, por decirlo de alguna manera, los molinos que se arreglaban los jueves frente a los que se arreglaban los martes. Es una manera de hablar. No puede ser, no puede ser. Si lo hace toda la misma empresa. Entonces, ya rascando con la empresa local, identificando a la empresa local pues tenía como 2 cuadrillas, por decirlo de alguna manera, la de los martes y la de los jueves. Bueno, pues los que iban los martes eran unos mucho más avezados y eran muy válidos, y los molinos que arreglaban pues tenían como una vida útil más larga hasta que se volvía a producir la avería, frente a los que lo producían los jueves. Entonces, eso dio pie luego a la empresa y la empresa de mantenimiento para identificar procesos y procedimientos de mejora para conseguir los objetivos anuales que tenían en el parque. Y finalmente, tampoco por no alargarlo mucho, un proyecto de movilidad. Sabéis todos vosotros que cuando cogéis un coche o cuando vais por la calle, todos lleváis el móvil y estáis todos geolocalizados. Bueno, pues eso es lo que hacen ahora también todas las compañías de vehículos, todas las compañías privadas de vehículos y también las públicas, las que son servicios públicos, todas están geolocalizadas. Por eso cuando miráis si hay atasco o no hay atasco es por el conjunto de móviles que hay en las calles y todo esto, como todos sabéis. Entonces, aquí sí que hemos tenido otro tipo de procesos también. Esto es una ciudad española donde hemos identificado dónde estaban los coches un día determinado, un martes y un sábado. Entonces, el martes los vehículos pues están más cercanos a donde están los centros de congresos, las zonas de trabajo, bueno, donde se trabaja. Mientras que los sábados pues se producen donde están los restaurantes, las discotecas, las zonas de salir, los alrededores de la localidad. Todo eso que a lo mejor dice uno, bueno, sí, eso ya lo sabía yo. Sí, pero ahora lo tienes cuantificado y sabes exactamente, puedes medir, tienes un montón de métricas, tienes un montón de información. Toda esa información la puedes cruzar con otra información, como por ejemplo la meteorología, o la puedes cruzar también con el calendario de eventos, que eso era un tema que nosotros no habíamos tenido en cuenta, pero la compañía nos dijo sí. Dice, no solo el calendario laboral, que sí que lo habíamos tenido en cuenta, sino el calendario de eventos. Dice, porque es una ciudad que tiene multitud de congresos y de una actividad que absorbe a mucha gente de fuera y entonces normalmente los congresos tienen ya las fechas cerradas, pero otras veces no. Y entonces aquí se podía validar y de hecho ha sido una de las patas más interesantes porque quieren hablar con toda la organización de congresos para ver cómo afectan a la movilidad en la ciudad. O esto, por ejemplo, que son otros datos que hemos obtenido. Gestionar la participación de los interesados, como os decía antes. En la parte de arriba tenéis lo que es la ocupación, el uso de los vehículos por día en meses distintos. El primero es de verano, el en medio es primavera y el último es de invierno. ¿Por qué les interesa saber cuándo hay más usos y más cancelaciones? Pues, por ejemplo, porque a ellos les interesa en particular mejorar el servicio que están dando al cliente. Es decir, necesitan saber cuándo se cancelan y por qué se cancelan. Necesitan saber qué cliente pide un taxi y qué es lo que pide. Si pide un Eurotaxi, si pide un vehículo adaptado, si pide un vehículo que pueda llevar animales, si pide un vehículo donde el chofer hable inglés, que se piden más que, por ejemplo, los que hablan alemán, que se piden muy pocos, pero se piden. Saber cuándo y dónde y qué se piden. Porque si tú pides un taxi que habla alemán, a lo mejor no te interesa estar esperando 2 horas a que llegue el taxi, porque tu experiencia como cliente va a ser mejor y te cambiarás de compañía. Esto, por ejemplo, si es un servicio público, se utiliza para eso, pero, por ejemplo, otras empresas que son privadas, los picos de demanda, que os habrá pasado a todos, se utilizan para aumentar la tarifa. Es decir, si tú vas a pedir un vehículo de una compañía en un horario en que la demanda está para arriba, en algunos casos, en algunas localidades, te puede salir más caro que si lo pides a otra hora. Es decir, si lo pides a las 9 de la mañana, te saldrá más caro que si lo pides 45 minutos más tarde. En cambio, si es un servicio público, no pasa. Con lo cual, al final, los objetivos, al final, de lo que se puede hacer con toda la información son distintos en función de las necesidades y de los requerimientos del cliente. O gestionar y monitorizar las comunicaciones. Abajo lo tenéis lo mismo que arriba, un día determinado del mes, pero por horas. Es decir, cuándo en cada hora realmente se ha ido produciendo. Esto, luego, lo que hace el modelo
Porque en este proyecto en particular estamos definiendo se han hecho unos estudios para identificar cuál es la variable objetivo que más les interesa. Y han salido tantas que quieren, por ejemplo, pues, en algunos casos, pues machear el cliente con el tipo de coche que va a necesitar, machear dónde se produce más demanda para que el señor no tenga que esperar o no se tenga ni siquiera que acercar a la parada, sino que lo tenga ya en la puerta. Y al fin y al cabo, predecir dónde se va a producir la demanda antes de que se produzca, porque así tienes que esperar menos y al final, bueno, pues evidentemente el servicio es mejor. Por poneros un ejemplo de que esto se utiliza en el día a día en compañías, evidentemente, cuanta más información tienes, mejor es el modelo y mejor es la predicción que tú puedas hacer. Es decir, si, por ejemplo, aquí te faltará la meteorología, pues evidentemente el resultado no va a ser tan bueno como si fuera de otra manera. Entonces, por poner un ejemplo, seguro que todos vosotros habéis comprado algo por Amazon, que tiene una base de clientes descomunal y tiene un histórico de todo lo que compra cada cliente. Entonces, tú vas comprando a lo largo del año, con un montón de variables y tú compras una serie de productos. Bueno, si a ti la compañía a la que tú le compras te tarda 7 días en traértelo a tu casa, no la vuelves a llamar nunca más. Si tarda 3 días, pues a lo mejor dices, va. Si tarda un día y pagas un servicio estupendo y tal y cual, dices, pues yo estoy encantado con mi compañía y tal. Bueno, pues cuentan y está aplicado en algún informe por ahí que Amazon ha desarrollado un algoritmo o está trabajando o se está trabajando en que si alguien compra un producto A y otro compra un producto B y sale ya con el delivery, ¿no? Con el A y el B, y en ese momento yo compro algo que es C en mi zona, el algoritmo de algunas compañías ya es capaz, en algunos casos, de predecir lo que se va a comprar antes de que se compre, de modo que ya sale con lo que me han encargado y lo que he pedido yo. Entonces, si yo en ese momento lo pido, en zonas evidentemente metropolitanas, muy acotadas, muy analizadas, pero esos estudios ya se están haciendo. Entonces, yo me casaré con esa compañía porque estaré encantado, porque sabe lo que yo necesito y lo que yo quiero. Entonces, bueno, al final se trata de que el algoritmo predictivo es capaz de saber, de predecir, de aprender qué necesitas antes de que lo necesites. Entonces, bueno, por concluir, al final los procesos, los procedimientos que a nosotros más nos afectan, a diferencia de a lo mejor otros sectores, pues depende sobre todo por las particularidades propias de cada sector, el tipo de cliente, los requerimientos, las necesidades o la situación particular, los objetivos que requieren. Áreas de conocimiento que a nosotros nos afectan más, los riesgos, las comunicaciones y el alcance, fundamental. Y los grupos todos, como a todo el mundo. Bueno, finalmente, pues agradecer a todo el equipo que hay detrás de todo esto, a los matemáticos, a Pablo, a los estadísticos, a toda esa gente con cabezas brillantes que trabaja para conseguir esto, a la gente que confía en nosotros y al capítulo por la opción que nos ha dado de estar hoy aquí contándonos esto tan interesante. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para Daniel. No. Parece que no, pues entonces Fenomenal. Seguimos. Gracias de nuevo. Bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que, como comentaba, es a cargo de Claudia Alzalay, que es la presidenta del capítulo. Es experta en formación de dirección de proyectos y es PMP por el PMI. Y nos va a hablar precisamente de las novedades que trae la 6ª edición de la guía del PMBOK. Claudia, cuando quieras. Para la derecha avanzas, para la izquierda retrocedes. ¿Vale? Hola, buenas tardes y bienvenidos todos. Bueno, ya me ha presentado Jesús. Me ha gustado muchísimo la presentación, Daniel. La verdad es que lo que se mueve más allá del mundo que uno está acostumbrado todos los días a manejar es impresionante. Muchas gracias.
Bueno, yo quería hablaros de los cambios de la guía del PMBOK, de la sexta edición, pero lo que yo he titulado son los cambios más allá de lo que es obvio, ¿no? Un proceso más, un proceso menos, los cambios en los nombres. Me gustaría hablaros de lo que hay debajo de todo ello y en lo que yo he encontrado más dificultad a la hora de comprender cómo aplicar la guía del PMBOK en su sexta edición. Entonces, estos minutos que voy a estar hablando con vosotros, que espero que no sean más de 30, os voy a hablar de lo que son los cambios en la superficie, porque a lo mejor algunos de vosotros queréis saber cuáles son esos cambios, simplemente para que los conozcáis. Luego, los conceptos que yo considero esenciales para entender en la guía del PMBOK y son los que nos van a permitir ese proceso de adaptación de la misma. Luego, cómo integrar en la perspectiva ágil en el proceso de tailoring de la guía del PMBOK. Luego, si tenéis algunas preguntas que también podremos hacer en la sesión de networking. Bueno, ¿por qué una nueva guía del PMBOK? Bueno, yo os quería preguntar cuántos de vosotros estáis certificados PMP. Bueno, la mayoría, un montón. Vale, entonces, bueno, ¿por qué se da ahora este cambio, no? Pues este cambio se da porque los estándares ANSI, que luego voy a hablar del tema de los estándares, metodologías, se tiene que revisar cada 5 años. También porque el PMI considera que Project Management puede cambiar el mundo y entonces tiene que estar muy alineado con las tendencias que hay en el mundo y por el progreso de la profesión. Y aquí me gustaría detenerme en 3 aspectos que considero que son esenciales para entender el fondo que tiene el PMBOK en su sexta edición. Uno es el papel que juega la tecnología. La tecnología en estos momentos nos está ayudando a que nuestros proyectos sean más eficientes, eso no tenemos duda. Gracias a software, pues a diferentes software, lo que tenemos es la opción de un seguimiento muy exhaustivo de los proyectos, de una manera en la que hasta ahora no se había hecho. De hecho, en el pulso de la profesión del PMI, en el último, el 62% de las empresas que fueron consultadas sobre cómo manejaban los proyectos indicaron que utilizaban software para el seguimiento. Además, la tecnología lo que nos está permitiendo también es trabajar en proyectos con equipos distribuidos. Ahora realmente la realidad de los proyectos en remoto hace que no interfiera lo que es en el discurrir del proyecto. Por ejemplo, software como Asana, Trello, Jira, Basecamp, incluso mira, nosotros ahora mismo en la Junta ya nos hemos metido con Asana para trabajar de manera distribuida y ser más eficientes. Y luego también la tecnología lo que nos permite es una mayor transparencia. Ahora mismo el concepto de transparencia, el concepto de poder informar a todos, nos viene gracias a la tecnología y a su manejo. Este elemento de transparencia va unido a lo que yo he llamado una segunda tendencia, que son los clientes o usuarios. Ahora, ¿quién de nosotros como cliente o usuario antes estamos muy acostumbrados a que, bueno, pues a que nos presentaban un producto y lo usábamos o no? Pero es que ahora la tecnología nos permite opinar, darle un like, darle un dislike. Entonces, ahora el cliente, el usuario final, forma parte activa del desarrollo de los productos. Y esto es un concepto muy importante si queremos aplicar la guía del PMBOK con un enfoque ágil. Y luego hablaríamos del concepto de innovación. En concreto, el concepto de innovación responsable. Este no es una terminología, un término nuevo, sino que ya tiene unas décadas, pero Highsmith, el agilista, lo empieza a utilizar como un concepto que va imperando en las empresas. Y es que estas nos piden que cuando estamos haciendo un proyecto para ellas, vayamos haciendo pequeñas entregas de valor, sin esperar a una entrega final de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque ello incide en el ROI, ¿no? En ese retorno de la inversión y hace, sobre todo, que tengamos un contacto más directo con el cliente. ¿Por qué os digo estas tendencias? Porque están en la base de una comprensión de lo que significa aplicar la guía del PMBOK con enfoque ágil. Bueno, algunas curiosidades, ¿no? La guía del PMBOK se publica en septiembre, sabemos el 6 de septiembre, en 12 idiomas. Hasta ahora la guía del PMBOK se había publicado primero en inglés y luego teníamos que esperar unos cuantos meses para que se publicase en español. Esta vez ha sido en todos los idiomas a la vez. También unos cambios en la superficie, el número de páginas, que aquí ya nos puede dar una idea de que hay más contenido. Antes tenía 589 páginas y ahora tiene 756, pues casi 200 páginas más, ¿no? Antes tenía 47 procesos y ahora tiene 49.
tiene 2 procesos más. Bueno, tiene 3 más, pero hay uno que se elimina, ¿no? Como luego veremos. Luego, sigue manteniendo 13 capítulos, bien. Sigue manteniendo 5 grupos de procesos, lo cual decimos, bueno, pues más o menos es lo que yo he estudiado con el PMBOK 5. Y sigue manteniendo 10 áreas de conocimiento, que también cuando lo supimos dijimos, qué bien, bueno, no han introducido un área nueva, parece que, bueno, algunos procesos nuevos, pero el cambio parece que no es muy grande. Pues el cambio es brutal, para mí. Mirad, voy a ir a algunas curiosidades diciéndoos pues algunos procesos cómo han cambiado de nombre, pero esto no es el objetivo de la exposición, porque esto lo vais a ver si comparáis la tabla que nos está poniendo Daniel, que es la última, con la tabla anterior. Veis unos procesos que cambian su nombre y enseguida se entiende la dinámica que ha tenido el PMI para introducir estas variables, ¿no? Pero lo que os voy a indicar es el cambio que yo considero más de fondo. De las curiosidades, en un primer momento, bueno, os puedo decir que la gestión del tiempo ahora se llama gestión del cronograma. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicen que nosotros no gestionamos el tiempo, que lo que podemos gestionar es el cronograma. Son cambios muy lógicos, ¿no? Ese es en el nombre de la designación del área de conocimiento. Y gestión de los recursos humanos ahora se denomina gestión de los recursos. ¿Por qué? Porque se veía que en el PMBOK había una carencia de lo que es la gestión de los recursos materiales. Bueno, no tiene más. Luego hemos visto que hay algunos procesos que cambian de nombre. Realizar el aseguramiento de la calidad es gestionar la calidad. Está en el grupo de procesos de ejecución y obviamente este nombre refleja más la realidad, ¿no?, de la gestión de la calidad. Planificar la gestión de recursos humanos, pues es planificar la gestión de los recursos. Es decir, son unos cambios que tienen toda su lógica. Me gustaría que mirásemos los últimos, los que se refieren al control. Control de comunicaciones, de riesgos y de la participación de los interesados, que ahora cambian a monitorear. ¿Por qué? Porque se empieza a dar una visión diferente de lo que significa el elemento de control dentro de la propia certificación. Luego, cerrar adquisiciones es un proceso que ha desaparecido y, vayamos a decir, su contenido ha sido absorbido por el cierre del proyecto en el primer área de conocimiento y por el control de las adquisiciones. Luego, la estimación de recursos de las actividades antes estaba en la gestión del cronograma y ahora está en la gestión de recursos. Bien, el contenido es el mismo. Y luego ha habido 3 procesos nuevos. Se han introducido 3 procesos nuevos que Daniel ya nos apuntaba. La gestión del conocimiento del proyecto, tremendamente importante. La implementación de la respuesta a los riesgos, que también nos comentaba lo importante que era Daniel, y controlar los recursos. Bueno, ¿cuál es la estructura del PMBOK? Bueno, el PMBOK tiene 3 partes y yo os he marcado aquí las que están en rojo porque están ahí dentro de la tercera parte, pero la importancia que tienen es muy grande. La primera parte es la guía de los fundamentos del PMBOK, que es lo que solemos estudiar para presentarnos al examen. La parte 2 es el estándar para la dirección de proyectos, que tiene 98 páginas frente a las 540 que tiene ya su desarrollo, que es la guía, ¿no?, en la parte 1. Y en la parte 3, en los apéndices, tenemos entornos de proyectos ágiles, iterativos, adaptativos e híbridos. El apéndice 5, que hace resumen de consideraciones sobre adaptación para las áreas de conocimiento. Y luego he querido destacar el apéndice 6, que son herramientas y técnicas, que ahora hay 120. Son muchísimas. Pero, ¿cuál es la gran novedad del PMBOK 6? No sé si os lo habéis comprado, pero si te lo compras, la novedad es que te viene el PMBOK 6 y luego te viene al lado la guía práctica ágil. Y esa es una novedad muy grande, porque en cierto sentido lo que nos está pidiendo el PMI es que conozcamos esa guía ágil y que podamos integrarla dentro de la gestión de nuestros proyectos cuando el enfoque así lo requiera. Quiero hablaros de las diferencias entre estándares, normas, ¿vale? Porque probablemente lo tenéis claro, pero a mí me ayuda bastante dejarlo claro. Mirad, todo siempre comienza con un estándar. Y el estándar es el Standard of Project Management, que es un estándar ANSI, ¿vale? Y es por eso que se tiene que renovar cada 5 años. Eso sí es un estándar. Muchas veces nos preguntan, ¿y el PMBOK es un estándar? No es un estándar. ¿Es una metodología? No es una metodología, ¿vale? Ahora lo vamos viendo. Entonces, ¿el estándar es de obligado uso? No. El estándar te muestra unas pautas que se supone que están reconocidas porque lo utiliza parte de la profesión, pero no es obligatorio.
Entonces, ¿qué es la guía del PMBOK? Bueno, la guía del PMBOK lo que hace es tomar el estándar y lo desarrolla. Lo hace, vayamos a decir, más comprensible y más actualizado a la realidad que estamos viviendo. Por eso, la guía del PMBOK pues, incluye tendencias emergentes, incluye consideraciones para adaptar los procesos del estándar, información sobre herramientas y técnicas, ¿vale? Es un desarrollo. ¿Y qué es una metodología? Partimos del PMBOK y, por tanto, del estándar, ¿vale? Ese es nuestro punto de partida. Entonces, son prácticas descriptivas y no son prescriptivas, es decir, no nos obligan. Entonces, a partir de ellas, las vamos adaptando a la realidad de nuestra empresa, de nuestra cultura de empresa, de nuestro proyecto, de nuestro cliente, y ahí se empieza a desarrollar la metodología. Es decir, que la metodología puede tener como partida el PMBOK, pero también puede tener otro marco de trabajo, que puede ser un marco de trabajo ágil, ¿vale? Este es uno de los conceptos en los que quiero incidir, el concepto de tailoring. Bueno, he puesto aquí porque yo creo que es bastante visual. El concepto de tailoring es el concepto de adaptar. Y en el momento en el que tomamos conciencia de que lo que nos están diciendo ahora en el PMBOK 6 es que cuando lo vamos a aplicar tenemos que adaptar el PMBOK 6 teniendo en cuenta, entre otros, un enfoque ágil, es cuando damos cuenta que el Project Manager tiene que saber mucho, mucho más que el PMBOK 6. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos enfrentamos a un problema, a un proyecto, os he puesto aquí la matriz de Stacy, tiene un grado de definición o puede tener un grado de incertidumbre diferente. Entonces, nosotros podemos optar y decir, bueno, pues este se puede trabajar mejor con un enfoque ágil o con un enfoque más prescriptivo. ¿Por qué? Porque la empresa en la que estamos es diferente. No es lo mismo si estoy trabajando en Google que si estoy trabajando en Amazon o si estoy en una startup. El enfoque es diferente. ¿Por qué? Porque aparte de la empresa, la mentalidad de la empresa es diferente y no todas aceptan todos los marcos de trabajo. Porque nuestros clientes son diferentes, tienen diferentes necesidades, diferentes formas de interactuar con nosotros y diferentes ganas de participar directamente en un proyecto. Y porque no es lo mismo vender una manzana que vender un champú. El producto que nosotros tenemos, o si nos dedicamos al desarrollo de los productos o en producción, es diferente a venderlo por Internet. ¿Con esto qué quiero decir? Que la figura del director de proyectos y, en concreto, el triángulo del talento cobra una dimensión importantísima. De hecho, en el tercer capítulo del PMBOK está dirigido a comprender cuáles son las tareas de la dirección de proyecto. No solo las tareas, sino este enfoque en esta triple vertiente. Es decir, los skills, las habilidades que tenemos que tener como personas, el conocimiento del mercado, el conocimiento de los sectores y el conocimiento de nuestra empresa. Y solo sabiendo todo eso podremos hacer lo que se nos está pidiendo que hagamos. Otro concepto importante en el que se incide muchísimo es en el de los ciclos de vida. No quiero entrar porque esto sería adentrarnos mucho en lo que es el PMBOK 6 y lo que quiero hablar es de cómo proyectarlo con enfoque ágil. El ciclo de vida en un proyecto sabemos que son las diferentes etapas de un proyecto y que tenemos diferentes actividades para hacerlas. Entonces, lo que se deja bien claro es que los ciclos de vida pueden ser, las fases del mismo pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. De manera que el ciclo de vida se puede alinear más a un enfoque predictivo, a un enfoque ágil. ¿Cuál es la diferencia? Mirad, que en determinadas circunstancias el PMBOK 6 nos habla de una gestión híbrida, es decir, una gestión predictiva con enfoque ágil y que es el director del proyecto el que se tiene que encargar de que sea una realidad. Ello no implica que como directores de un proyecto, porque no olvidemos que nosotros estamos utilizando el PMBOK 6, es decir, nosotros no vamos a utilizar esta guía o este marco de trabajo y decir, no, el proyecto es ágil, nos vamos al agilismo, no. Estamos intentando adaptar la guía del PMBOK con un enfoque ágil. Nuestro punto de partida es el PMBOK. Y entonces, mi gran incertidumbre y desasosiego cuando cogí el PMBOK 6 fue que, adaptar el PMBOK con enfoque ágil no significa utilizar herramientas ágiles. No solo eso. Se trata de integrar diferentes formas de pensar y para mí esto es clave. No es lo mismo haber dirigido proyectos de manera predictiva que de manera ágil. Para los que no estéis tan familiarizados con el enfoque ágil,
Os indico aquí 4 valores de manifiesto ágil, que aquellas personas que gestionéis los proyectos de manera predictiva veréis y diréis, pero si esto no se puede, pues eso es lo que nos están pidiendo. Uno de los valores dice, prevalecen los individuos y las interacciones frente a los procesos y las herramientas. Uf, de esto nos tira todo lo que habíamos creído hasta ahora, nuestros procesos, nuestras herramientas. El software funcionando, y quien dice software funcionando es entrega de un valor frente a documentación extensiva. Estamos súper acostumbrados a hacer un montón de documentos. No quiere decir que no sean importantes, son importantísimos en Agile, pero frente a ellos prefieren que haya una entrega de valor. Colaboración con el cliente frente a negociación contractual. Esto ya es terrible porque nosotros nos basamos todos nuestros proyectos en un contrato definido desde el punto cero. Y la respuesta ante el cambio se prefiere frente a seguir un plan. Imaginaros cómo puede ser que frente a un cliente que dice quiero que este proyecto sea ágil, un proyecto en el que hay muchísima incertidumbre, un proyecto que creemos que está preparado para una dinámica diferente de trabajo, tengamos que aplicar el PMBOK pero con ese enfoque ágil. Tenemos que integrar en el PMBOK de siempre una nueva forma de pensar. Y después de saberlo, de intentar hacer esto, tenemos que saber dentro de cada área de conocimiento hasta dónde podemos llegar con un enfoque ágil. Y esto también a mí me resultó muy complicado hasta tener un poco claro qué se nos pedía en cada una de las áreas de conocimiento. Y esto os lo voy a decir ahora más en detalle. Vale, me voy a meter solamente con 2 procesos, ¿vale? Para deciros cómo haría yo la adaptación del PMBOK 6 con enfoque ágil. Obviamente dependiendo del proyecto que fuese a liderar, pero teniendo en cuenta que ese proyecto, en él se considera que el enfoque ágil del PMBOK es la mejor solución, ¿vale? Eso es lo que damos por supuesto. Pero imaginaros, vamos a gestionar el alcance. Y aquí hablamos de la triple restricción. Un enfoque predictivo tiene lo que es el alcance inamovible. El alcance nosotros lo necesitamos desde el comienzo del proyecto. ¿Por qué? Porque toda la planificación va enfocada al alcance. En el momento cero, antes de empezar siquiera el proyecto. Sabemos que luego se puede modificar, pero toda nuestra planificación va basada en un alcance, en principio, diríamos que 99% definido antes de que empiece el proyecto. Y yo os cuento que un proyecto ágil es todo lo contrario. El alcance se va modificando en cada iteración. Entonces dices, pues entonces, ¿cómo voy a aplicar Agile para el PMBOK? Bueno, porque no se refiere a esto, no se refiere a aplicar Agile, sino que lo que se refiere es a lo siguiente. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los procesos del alcance nos afectan, están en planificación y monitoreo y control, ¿vale? Dentro de planificación, si nosotros estamos hablando de enfoque del PMBOK ágil, tendremos que saber el concepto de planificación adaptativa. Y eso es lo que tendremos que aplicar cuando vamos a desarrollar o cuando vamos a adaptar el desarrollo de nuestro proyecto de manera ágil. ¿Y qué significa planificación adaptativa? Pues eso implica leernos el documento que está anexo al PMBOK 6, pero también aplicarlo. Aprenderemos lo que es un sprint. Aprenderemos también lo que es, perdón que no lo leo aquí, el recopilar requisitos. Esto es un aspecto muy importante porque la recopilación de los requisitos, para ello Agile nos da un montón de herramientas que nos permiten una recopilación de requisitos de manera colaborativa. Es decir, aquí es donde realmente puede entrar Agile. Agile no puede entrar en, bueno, vamos a gestionar el alcance ágil, no. Vamos a gestionar algunas partes que el alcance en el PMBOK nos permite hacerlo de manera ágil. Tendremos que hablar qué es el backlog. Tendremos que saber, no sé si os suenan estos conceptos Agile, pero son conceptos de agilismo que nosotros tenemos que aplicar en el PMBOK. Y si tenemos una serie de requisitos, una serie de funcionalidades, saber cómo trabajamos en el backlog. También podemos hablar del concepto de historias de usuario, es decir, el desarrollo de esas funcionalidades de nuestro backlog. Si hablamos de las herramientas de monitoreo y control, uno de los elementos clave dentro de lo que es la gestión ágil de un proyecto es que se controla constantemente, se hace un seguimiento constante de los sprints. Y es por ahí que ponemos los sprint reviews,
y hablamos de las retrospectivas. Pero aquí tendremos que saber qué implica cada uno de estos eventos, ¿no? Pero también tendremos que saber quiénes están implicados en ellos. Por ejemplo, en las revisiones del sprint es el momento que tenemos para reunirnos como director de proyecto o incluso y el equipo también para reunirnos con el cliente. Y eso es algo que viene de Agile. Y entonces eso es enfocar este área con enfoque ágil. ¿Qué son las retrospectivas? Las retrospectivas, bueno, pues es reunirnos dentro del equipo, ver los impedimentos que ha podido haber en este sprint y ver cómo nos podemos ir ayudando, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que interiorizar. Y ahora os he puesto otro área diferente que es gestión de las comunicaciones. En las comunicaciones, bueno, afecta a planificación, ejecución, monitoreo y control, pero me voy a referir sobre todo a ejecución, ¿no? Porque nos da un grupo de procesos diferente al del alcance. En ejecución tenemos que tener muy claro el concepto de transparencia y para ser transparentes todas las herramientas y todo lo que tengamos a nuestro alcance. Nosotros en los proyectos, obviamente, ser transparentes con el equipo cada vez es algo que nos parece mejor, pero si vamos a trabajar un proyecto con enfoque ágil es que tenemos que ser transparentes sí o sí. Vinculamos mucho la ejecución a la gestión del conocimiento, muchísimo, la integración del conocimiento en cada uno de los sprints, ir aprendiendo, que todo el equipo vaya aprendiendo de lo que se va haciendo. Y este es un proceso nuevo que está en integración. Es un proceso muy importante. Tendremos que saber cuáles son los eventos del sprint. Hemos hablado ya de lo que serían las reviews, las retrospectivas, pero también tendremos que hablar del sprint en sí, qué es lo que supone, o cómo se hace una planificación de ese sprint. Quienes intervienen, eso es gestionar el proyecto ágil. Tendremos que saber cuáles son los roles ágiles, que no son los roles que hay en un proyecto al uso. El concepto de colocación, es decir, el concepto de que los profesionales trabajen juntos, es también vital para todo lo que tenga que ver con aspectos de ejecución con enfoque ágil en un proyecto. ¿Cuáles son los radiadores de información? Que suelen ser estos grandes paneles que se utilizan para que podamos compartir la información. También tendrán que aparecer en un proyecto que digamos que lo estamos haciendo con enfoque ágil. Y luego la importancia de los juegos ágiles, sobre todo para recopilar requisitos, para saber realmente cuál es el mínimo viable de un producto. Todo eso tiene que estar en nuestro día a día, ¿no? En nuestro ADN como directores de proyectos. Para terminar, porque no me quiero extender más, entonces, ¿cómo podemos integrar la perspectiva ágil en ese proceso de tailoring del PMBOK, ¿no? Primero, hay que conocer la guía del PMBOK al dedillo, pues como siempre, ¿no? Saberla, saber los procesos, las entradas, herramientas, salidas. Tenemos que conocer la guía práctica ágil y los conceptos esenciales del agilismo. Tenemos que saber el manifiesto ágil, ¿no? Antes os he indicado 4 aspectos del manifiesto ágil que ya nos dan a entender que tenemos que cambiar algo en la forma en la que ahora habíamos gestionado los proyectos siempre tan predictivos, ¿no? Tendremos que saber sus principios, cuáles son los valores, los roles, las metodologías ágiles que hay. Tenemos Scrum, tenemos Kanban. Y luego tenemos que saber delimitar y lo tendremos que hacer con cada proyecto que tengamos delante. Para cada área de conocimiento, cuáles van a ser aquellos elementos que realmente nos permite el PMBOK tocarlos con enfoque ágil. Y yo ya he terminado la exposición. No sé si vamos bien o mal de tiempo. Vamos bien. Gracias, sí. Claudia, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta ya por ahí? Sí, tenemos una pregunta que nos hace Rafael García desde el webinar. Pregunta, ¿dónde queda el papel del jefe de proyecto o project manager con la adopción de las nuevas tendencias de ejecución de los proyectos con metodologías ágiles? Según Scrum, por ejemplo, el rol o papel de jefe de proyecto queda distribuido entre Product Owner y Scrum Master. Tengo la impresión de que hay un montón de cosas que hacemos los jefes de proyecto que no están entre las atribuciones de los Product Owner ni de los Scrum Master. Vale. Yo aquí os hablaría de un concepto ágil que es el Servant Leadership, es el liderazgo de servicio. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar el PMBOK con enfoque ágil, tenemos que ser conscientes de que nuestro rol cambia. Nuestro rol no es el mismo que ha tenido un director de proyectos predictivo al uso, ¿vale? Es cierto, muchas de las actividades que hace el Project Manager actual, como nos
nos comentaba este compañero, pues ahora tienen que ser absorbidas, entre otros, por el propio equipo. El concepto de equipos autosuficientes y que se autogestionan también es importante en un desarrollo ágil. El director de proyecto, ahora os diría que es una figura que yo en el entorno Scrum pues lo vincularía más con un Product Owner, es una persona que tiene que saber traducir las necesidades del negocio en proyecto, explicar eso y que los ejecutores sean siempre el equipo. Y él lo que tiene que hacer es facilitar que ese equipo pueda hacer su trabajo. El rol es completamente diferente. ¿Tiene menos atribuciones? No, tiene diferentes. Hay una pregunta por allí de Pedro. No sé si alguien le puede acercar, quizá Fernando, el micro a Pedro. Claudia, desde el punto de vista práctico, el día 6, cuando salió la guía, el PMBOK estaba en inglés y en español, y la guía solo estaba en inglés. ¿La situación ha cambiado? ¿Hay idea de traducir la guía al español o vamos a quedarnos como estábamos? Yo te diría que la guía ya la están traduciendo al español. Yo creo que ya en breve va a salir, no lo sé, no he visto ninguna notificación del PMI, pero lo que se está comentando es que la van a traducir, sobre todo porque la terminología que se utiliza, bueno, mucha terminología es en inglés y creo que va a seguir utilizándose en inglés, que se va a entender, pero otra sí que requiere que sepamos cómo la van a traducir, ¿no? Entonces, yo creo que en breve se va a traducir, pero no estoy segura. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Vale, pues vamos a seguir ya con la parte de conclusiones. Como siempre, os invito a que hagáis cualquier pregunta que queráis relacionada ya sea con el capítulo, con el PMI. Intentaremos responderla si es que hay alguna. Buscamos voluntarios, ponentes, mentores y os invitamos a que publiquéis artículos en nuestra web, en nuestro boletín. Buscamos también e invitamos a que se hagan socios, pues a todas aquellas personas que no lo sean y estén interesadas. Buscamos también patrocinadores, colaboradores, etcétera. Seguimos creciendo en todas estas cifras y, bueno, digamos que es de lo que nos alimentamos, de lo que podemos vivir, es gracias a los socios y gracias a los patrocinadores, ¿no? Bueno, vamos a dar enhorabuena a los nuevos PMPs y a los nuevos socios. Por favor, ponedos en pie los que estáis en la lista. Vamos a dar un aplauso. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Un repaso muy rápido a los números. Siempre presento la gráfica interanual, los datos interanuales y anuales. En este caso coinciden, porque estamos hablando de finales de 2017. Crecimiento del 5,97 en cuanto al número de PMIs a nivel global y del 11% en cuanto al número de PMPs. En España los números son un poco más reducidos, del 2,23% en cuanto al número de PMIs y también un 11% en cuanto al número de PMPs. Y en el capítulo de Madrid el crecimiento ha sido pequeño este año, 0,62, y en cuanto a PMPs hemos visto reducido su número en un 1 y pico %. Estas son las cifras generales. Verde, menos ese rojo que tenemos ahí de número de PMPs en el capítulo, que vamos a ver si lo solucionamos este año. Este año la verdad que las expectativas para el crecimiento son grandes, queremos llegar a los 2.000 socios. Es un reto que nos hemos planteado hace poco. En la web, como siempre, os recuerdo que tenéis todos los eventos que vamos organizando. Todos los meses, aparte de este evento, se realizan webinars, por ejemplo. Vamos a tener ahora una pequeña charla que trata de iniciativa de agilismo del PMI Madrid. Y van a estar con nosotros José María Valiente y Alberto Burgaleta. Así que si queréis subir, pues os cedo el micrófono. Cogeros 2 micros, por favor. Hay uno de petaca y uno de mano.
Hola, ¿se oye? Sí, ¿no? Vale, pues os cedo el control. ¿Yo? Cógelo. Llevo de todo. Vale, muy bien. Muchas gracias, Jesús. Venga. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El año pasado, dentro del capítulo de PMI Madrid, se lanzó una iniciativa de agilismo, que además viene al pelo contarla en esta reunión, después de que Claudia nos haya introducido lo importante que está siendo el agilismo dentro de PMI. ¿Bien? Vale. Gracias. ¿Más? No quiero ponerme delante del... Vale. Bien. Pues nos colocamos los dos a este lado. Bueno, lo que os contaba, se lanzó del año pasado una iniciativa de agilismo que, como nos ha contado a Claudia, está siendo fundamental en la gestión de proyectos. En esta iniciativa de agilismo nos apuntamos una serie de voluntarios y os queríamos poner al día de cómo estamos progresando en esta iniciativa. ¿Vale? Entonces, lo primero que quiero contaros, los componentes de esta iniciativa. Actualmente estamos 6 voluntarios y un sponsor. Nuestro sponsor ha salido antes, es Pedro Balsa, que está por allí. Y, bueno, los voluntarios está Raúl, Carlos, Joaquín, Ana, José María, mi compañero, y yo, Alberto. Y queremos empezar a darnos a conocer y contaros ahora de qué va la iniciativa y cómo estamos. Bueno, mejor que lo ha explicado Claudia, creo que es imposible, pero las metodologías ágiles no dejan de ser un conjunto de metodologías de trabajo que nacieron hace unos casi 30 años, algo muy novedoso. En principio, enfocado sobre todo al desarrollo de software. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer frente a una arquitectura, a un trabajo inmobiliario, un proyecto inmobiliario, que hacer frente al desarrollo de software donde los cambios son continuos. Se han ido dando cuenta paulatinamente de que este desarrollo de software o esta metodología de desarrollo de software se puede aplicar a otras áreas. Y junto con esa aplicación de metodología a otras áreas de proyectos y a otras áreas incluso de negocio, han ido surgiendo metodologías y certificaciones de dicha metodología. Por ejemplo, CSP, Certified Scrum Professional o Certified Scrum Master, Professional Scrum Master, y el PMI tiene su propia certificación que es PMI ACP. Más allá del Agile Book que está dentro de PMBOK. O sea, tenemos nuestra propia certificación ágil. Habéis visto antes, en la presentación de Claudia, 4 principios básicos o 4 valores del agilismo. Esos valores se diversifican o se explican en 12 principios de guía dentro del manifiesto ágil. Donde lo que queremos sobre todo destacar es, si os dais cuenta, lo que está un poquito en highlight, lo siento, no sé hablar una vez en español. Satisfacción del cliente, cambio, cambio y cambio, entrega frecuente, frente a documentación extensiva, maximizar el trabajo no hecho. Vamos a intentar no hacer un alcance de proyecto masivo para después no acabar haciéndolo porque nos damos cuenta de que lo que pensábamos al principio que íbamos a necesitar, al final no lo vamos a necesitar. Y reaccionar y ajustar de manera continua, no al final de un proyecto tener las lecciones aprendidas y ejecutarlas en el siguiente proyecto, sino al final de un sprint tener nuestra retrospectiva, ajustar para el siguiente sprint. Y lo he oído por detrás en cuanto habíamos hablado de agilismo, hemos hablado de Scrum, pero Scrum es Agile, pero no todo lo Agile es Scrum. Tengámoslo en cuenta, sí, el 90% o el 95% de los proyectos ágiles se utiliza Scrum, pero entre teorizar PMBOK, hacer Stream Programming, Crystal, Lean Software Development, FDD y otras muchas metodologías, incluyendo Kanban, no tenemos que pensar que Agile es igual a Scrum. Scrum sí es parte de las metodologías ágiles. Alberto. Fenómeno. Gracias, José María. Bueno, ¿y por qué una iniciativa de agilismo ahora en PMI? Bueno, yo creo que no hace falta ni explicarlo. Claudia nos ha contado ya en la 6ª edición del PMBOK que los principales cambios son Agile. Hay que utilizar agilismo. Tenemos que adaptarnos a utilizar metodologías ágiles. Es lo más importante. Y bueno, además, PMI tiene, aparte de tener en la nueva guía, tener una guía, una practice guide Agile,
que tenemos que conocer y que tenemos que dominar, cualquiera que estemos en el mundo de gestión de proyectos. Además, tenemos una certificación propia. Es el PMI ACP, Agile Certified Practitioner. Esta certificación es muy importante, es enfocada exclusivamente a Agile. La sexta edición incluye Agile y no Agile, pero la certificación PMI ACP es enfocada perfectamente a Agile. Entonces, es importante. Agile es ahora mismo lo que está pujando, el agilismo, entonces necesitamos conocerlo para estar dentro del mercado. Y bueno, porque dentro de esta iniciativa de agilismo, ¿qué estamos haciendo? Pues queremos contaros en dónde nos estamos enfocando. Primero, pues aparte de PMI, hay muchas organizaciones ágiles. Estamos contactando con ellas, ver lo que podemos sacar, qué cosas son interesantes, qué podemos obtener que sea de utilidad para todos los socios e intentar coger y contároslo. Es lo que queremos hacer. Segunda iniciativa que estamos moviendo, segunda área de trabajo, pues por supuesto, hacer charlas, contaros lo que vamos sacando, contaros lo que descubrimos, contaros lo que consideramos que sea importante y hacer talleres. Dentro de los talleres, pues ya tenemos identificados uno de agilismo para no agilistas, que creemos que es muy importante que todos conozcamos agilismo. Pues bueno, pues vamos, ya tenemos planificado ese taller, lo tenemos muy perfilado e intentaremos, si no darlo en febrero, esperemos que en marzo esté dado. Y bueno, y tenemos también agilismo para líderes. Cómo enfocarnos, cómo hablamos con la directiva de agilismo. Correcto. Aparte de eso, y evidentemente estas dos primeras iniciativas son las más importantes para nosotros y las que más cercanas tenemos, tenemos otras áreas de trabajo. Un área de redes sociales y publicaciones, queremos empezar a publicar en redes sociales, os invitamos a ayudarnos, pero también tenemos nuestra propia página dentro de PMI y ahí queremos indicar las iniciativas y las publicaciones más importantes que podamos encontrar. Como había dicho Alberto hace un momento, no solamente un taller o una charla para directivos o para convencer a los directivos, sino además intentar llevar una iniciativa para los directivos, para que podamos trabajar con directivos, no solamente una charla para nosotros. Es un tema un poco más tangencial, pero que tiene mucho que ver con el proyecto ágil y son los soft skills, las capacidades de comunicación no violenta o cualquier otro tipo de capacidad que es necesaria para la gestión de proyectos de manera correcta y más en un mundo ágil donde la comunicación con el cliente es fundamental. Y bueno, más allá de esa primera iniciativa de contactar con otras iniciativas ágiles, queremos colaborar con empresas y otras organizaciones que no necesariamente tengan que ser ágiles, pero que sí puedan aportar o que nos permitan aportarles valor desde la comunidad PMI ágil. Bueno, para concluir, ¿qué es lo más importante de toda esta presentación que os queríamos contar? Queríamos contaros dónde estamos, que es lo que hemos hecho, pero lo principal que queremos deciros es queremos hacer una iniciativa que sea abierta a todos y en la que podamos interactuar con todos los socios. Queremos vuestro feedback, queremos vuestra colaboración, queremos pues vuestras opiniones, cosas que no hemos abordado que podamos abordar, qué os parece más interesante y maniobrar, hacer esta iniciativa ágil. Interesante para todos. Si no, no es para nosotros, es para todos. Y queremos hacer que, si es posible, todo el que esté interesado colabore, nos aporte y iremos maniobrando, iremos abriendo nuevas iniciativas, iremos haciendo nuevas cosas. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una dirección de mail, agilismo.pmimadrid.org, en la cual podéis contactarnos en cualquier momento, aparte de a toda la gente que estamos. Por supuesto, podéis hablar individualmente por cada uno, pero en esta dirección de mail recopilaremos todo vuestro feedback, todas vuestras aportaciones y responderemos y iremos contando, iremos cogiendo y maniobrando según lo que nos vayáis contando. Y aparte, hay un área dentro de la web de agilismo. Ahí iremos publicando todo lo que veamos que es interesante y que creamos que pueda aportaros a vosotros. Y bueno, básicamente esto es lo que queríamos contaros. Importante, por favor, colaboremos. Y todo lo que colaboremos y cuanto más nos digáis que podemos mejorar, más grande y más importante y más básico haremos la iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Muchas gracias. ¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta para ellos acerca de la iniciativa de agilismo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? No. Ah, que no se me veía. Vale, vale. Me parece que no hay preguntas. Vale, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Tenemos otra pequeña presentación a cargo de Miguel Tapia, que está aquí con nosotros, y que nos va a hablar del grupo de interés de la construcción, que es otra de las iniciativas que estamos arrancando desde, bueno, que se han arrancado ya del capítulo de Madrid. Si le pasáis el micrófono de petaca a Miguel. Gracias, Fernando. La verdad es que me ha dado bastante envidia lo de los compañeros de Agile. Te quería pedir... Espera, un segundo, que se te ha caído esto. Lo pones en la camisa, quizá mejor, yo creo. ¿No? A ver, sí. El cable. A ver si soy capaz de hacer esto. Ahí decía, a ver. Gracias. Gracias, Jesús. Decía que me había dado bastante envidia lo de los compañeros de Agile. En construcción no se nos había ocurrido que la presentación la hiciéramos colaborativa. Entonces voy a invitar a Bernardo, que está por allí, a Juan, que está por allá, a Carlos, a Pedro, no te escondas, y no... y no sé si está Óscar, que no lo he visto. Óscar no venía. Bueno, pues os subís. Habíamos puesto sus fotos para que luego en el networking, si hacía, pues lo reconocierais, pero bueno, es mucho mejor así. Volviendo otra vez al tema de Agile, tengo que reconocer que mientras escuchaba a Claudia, o sea, yo siempre había sido bastante escéptico con el sector de la construcción, pero cuando estaba escuchando determinados conceptos del project management a través de el liderazgo, a través de la influencia en lugar de la dirección y la recopilación conjunta de requisitos, me tengo que poner ahí, ¿no? Y hay sistemas ahora que se están ya empezando a aplicar en España en el sector de la construcción, de tipos de contrato, Integrated Project Delivery o principios de Lean Construction que están entrando en construcción y potenciado con metodología BIM que es muy favorable a los conceptos de Agile. Me ha parecido muy interesante. Bueno, os cuento esto, que me enrollo. Hemos constituido hace poco, en noviembre se aprobó, el Grupo de Interés en Construcción, cuyo objetivo es pues difundir al sector nuestro pues las bondades del PMBOK y posiblemente también de Agile. Ahí no sé si hasta qué punto tendremos éxito con esto, pero por lo menos las del PMBOK, ¿no? En 3 minutos os cuento el por qué hoy, cuál es el objetivo y qué estamos haciendo o qué hemos empezado a hacer ya concretamente, ¿vale? El objetivo es contribuir a incrementar la productividad del sector de la construcción a través de que organismos públicos y privados implementen las prácticas del PMBOK en la gestión de proyectos de construcción, ¿no? Que quizá, bueno, pues desde el punto de vista de inversión son importantes y el por qué hoy. Hay una recuperación económica en España que, bueno, ya cada vez creo que es más evidente. Eso está haciendo que muchas personas de fuera de España, profesionales, vengan, habiendo visto cómo se trabaja en otros países y entonces, y por otro lado, empresas españolas han salido fuera de España y están teniendo que trabajar en mercados anglosajones o menos anglosajones, pero todos bajo lenguajes comunes de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, esto ha despertado un interés en muchos, tanto empresas como individuos dentro del sector, y entonces eso es uno de los motivos, o dos de los motivos del por qué hoy, ¿no? Hay otro que es importante, que, bueno, que es la transformación digital del propio sector, ¿no? Que está quizás detrás de la agricultura el más menos productivo, el menos transformado, el menos sofisticado,
pero ahora las nuevas tecnologías están haciendo que todas las empresas privadas y todas las iniciativas públicas, ahí el sector público, la cultura del sector público, que es un poquito más difícil, pero todas las iniciativas públicas están cada vez más queriendo aprovechar nuevas tecnologías para esto, ¿no? Entonces, el PMBOK es una herramienta magnífica para poder implantar procesos de gestión que son el paso preliminar a poder implementar tecnologías digitales en la gestión de proyectos de construcción. Y esos son una serie de motivos que... Las actividades son tres, conceptualmente tres, muy sencillas. Creación de contenidos para difundir, contenidos desde el punto de vista de papers, contenidos de artículos, contenidos, mejor un folleto, difusión externa con asociaciones, conjuntamente con asociaciones relacionadas con el sector, para lanzar el mensaje fuera, y luego difusión interna pues para beneficio de los socios del capítulo, tanto en jornadas como esta, como jornadas de directores, comité de directores y demás, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora mismo, o lo primero que hemos lanzado, es la creación de un glosario de términos, de manera que ayude a los profesionales del sector a darse cuenta de que, con otras palabras, hablamos de lo mismo y que llevan haciendo esto mucho tiempo, pues algunos al 86%, otros al 73% y otros al 99%. Con otras palabras, hacían lo mismo, y entonces un glosario de términos y un benchmark para ver cómo están las distintas organizaciones públicas y privadas desde el punto que se dedican a promover, a construir proyectos de construcción en la aplicación de metodologías profesionales de gestión de proyectos, ¿no? Estas dos las hemos lanzado. De hecho, para la primera, la segunda la haremos en breve. La primera ya hay 11 plazas de voluntario. Para el que le interese apuntarse, pues que sepáis que han salido hace poco 11 plazas de voluntario para poder ayudar en la creación de un glosario de términos, ¿no? También haremos ponencias conjuntas, como os decía, con asociaciones de profesionales y ponencias ante los socios. Y otro de lo que estamos haciendo ahora, y uno de los motivos de estar aquí los 5, pues es detectar pues, posibles voluntarios y ofreceros la posibilidad de participar y de colaborar con nosotros, porque esto es para, yo creo que para el bien de todos, ¿no? De todos nosotros. Había, como decía, puesto la foto, pero creo que es mejor que están aquí Pedro Balsa, que le conocéis, Carlos, que también le conocéis. No, Carlos, ya que estamos, me gustaría decir que está entre el tercero en la lista de 50 mayores influencers de Project Management que ha salido recientemente. Creo que nos debemos felicitar por ello. Pues nada, un aplauso, ¿no? A ver, Carlos, no me he dicho nada, ¿eh? Qué tío más modesto. Que sí, se nota que tiene... Juan Antonio Hurtado, que lo tenemos aquí, y Bernardo, que lo tenemos también detrás, ¿vale? Entonces, estamos a vuestra disposición ahora en el networking o cuando queráis. Tenemos un correo electrónico, que no sé si lo tenemos aquí puesto o no. Correo electrónico, construcción@pmimadrid.org. Lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta relacionada con el grupo de la construcción que queráis hacer. Parece que no, pues seguimos. Muchas gracias. Ya estamos acabando. Déjalo de abajo, por favor. Poco más que, bueno, comentaros que volveremos a vernos aquí, si queréis, el día 22 de febrero. Contaremos con dos ponencias principales, como siempre, GPMM 3.0, el guía para la gestión de proyectos empresariales, que será una ponencia a cargo de Ricard Romander, y una segunda ponencia que lleva por título Cómo el entorno colaborativo de Microsoft Project me ha ayudado en la implantación de una oficina de proyectos. Y esta estará a cargo de Alfonso Bucero, conocido por la mayoría de los presentes. Sobre todo para los nuevos, el tema de las PDUs, los que habéis asistido, se os declararán automáticamente. Aquellos que estéis al corriente de pago de la membresía. Y los que asistís en formato webinar, y había antes 256 personas conectadas, pues se les enviará un correo indicando las instrucciones. Por último, los agradecimientos a Miguel, que está por ahí,
que es quien colabora en la parte de logística, y a Francisco Javier Rodríguez Blanco, expresidente del capítulo, que no está por aquí hoy, pero que es quien colabora con la parte de la elaboración de las estadísticas. Ahora viene la parte del networking. Os invitamos a que os acerquéis al Urrechu del Cielo, aquí en el Centro Comercial del Cielo, donde tomaremos algo y pasaremos un rato agradable si os apetece. Y nada más, muchas gracias y hasta la próxima.